¿Usted, por ejemplo, tiene alguna idea de cuánto lo ha soportado el Señor a usted? ¿Cuánto me ha soportado el Señor a mí? ¿Sí? Sin embargo, seguimos viendo sus misericordias cada mañana, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Si se basara el Señor en lo bueno que soy, en lo recto que soy y en lo fiel que soy para hacer misericordia, creo que estaríamos perdidos. Si fuera muy justo, muy recto y muy bueno, tal vez el Señor haría justicia conmigo y me tendría bien, ¿sí? Pero por cuanto no puedo, por cuanto soy malo, el Señor tiene que tener misericordia conmigo, lo hace porque Él quiere hacerlo, porque es bueno. Y en ese sentido es el ejemplo que tenemos. ¿Con quién debo ser misericordioso? ¿Cuándo debo ser misericordioso? ¿Por qué debo ser misericordioso? ¿Es necesario que me caiga bien aquel con el cual o a favor del cual hago mis misericordias? Desarrollemos un poco este tema y vamos a tratar de entender algunos de estos aspectos. Voy a comenzar hablando de Manasés. Yo les he hablado a ustedes de Manasés ya. Manasés fue un rey sobre Judá. Nos cayó la agüita para mi gente. Manasés fue un rey sobre Judá que reinó 55 años, pero era malo. Malo con ganas, era más malo que Caín. Manasés hizo todo lo que se podía hacer malo, lo hizo malo. Manasés restauró la idolatría para otros dioses, puso dioses ajenos en la casa de Jehová. Manasés hizo pasar a su propio hijo por fuego en su afán idólatra con otros dioses. Lo hacía pasar por fuego y derramó sangre inocente. Hizo todo lo malo que podía hacer. Llevó el pueblo a la maldad, les torció la doctrina. Hizo cualquier cantidad de perversidades, Manasés. Y lo que pasa con esto es que yo les he contado. Yo estaba leyendo la Biblia y pasé ahí, sí, por Segunda de Crónicas 33, ¿sí? Y por el libro de Reyes, que también habla un poco y complementa la historia. Y entonces yo veía que Manasés había sido muy malo. Mira, brujería, hechicería, adivinación, puso otros dioses en la casa de Jehová, hizo pasar por fuego a su propio hijo, hizo extraviar al pueblo, hacer lo malo, derramó sangre, hizo hasta para vender. Y entonces yo estaba leyendo este texto en la Biblia. Yo les conté una vez a ustedes esto. Y me di cuenta que Manasés fue apresado por los asirios. Manasés fue apresado por los asirios y fue llevado y fue humillado, fue encarcelado y le pusieron un gancho aquí en la nariz como un cerdo. Después de 55 años haciendo maldad sobre el pueblo de Israel, le pasa esto. Y entonces Manasés estaba en esa condición, estaba preso y en esta situación tan deplorable y se arrodilló, le dijo: Señor, perdóname. Dijo: Señor, perdóname. Y el Señor lo perdonó. Y no solo lo perdonó, le restauró el reino. Y le devolvió todas aquellas cosas que tenía. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Que yo estaba leyendo este texto y yo me enojé. Les digo la verdad, yo me enojé. Yo soy muy tonto, sí, yo sé, ese mucho sí es tonto, que se va a enojar, ¿verdad? Pero yo me enojé y dije: pero ¿cómo es posible? 55 años haciendo maldad, haciendo cualquier cantidad de males sobre el pueblo, deshonrando el nombre de Dios, haciendo todas estas barbaridades que ya mencionamos, y tan solo basta arrodillarse. O sea, me arrodilló ya, eso fue todo, y yo estaba enojado. Les cuento que estaba enojado, pero en serio. No lo podía creer. Yo no lo podía creer que el Señor perdonara así. Yo no podía creer que el Señor hiciera misericordias así. Y digo, bueno, pues, ¿qué hay de mí, no? Y entonces después recapacité y dije: gracias, Señor, porque eres un Dios de misericordias. ¿Qué sería de mí? ¿Qué hay de mi maldad? ¿Qué hay de todo lo malo que he hecho delante de Dios? ¿Acaso soy yo mejor que Manasés? Y entonces me puse a pensar en eso y me acordé de Jonás. Y hemos escuchado muchas veces la historia de Jonás, ¿cierto? Desde la escuela dominical de niños hemos escuchado lo que pasó con Jonás, ¿sí? Que Jonás lo mandó el Señor a Nínive
Y él no se fue para Nínive, él se fue para Tarsis, cogió otro barco y se fue para Tarsis, ¿sí? Y ya sabemos lo que pasó en el mar, que hubo una gran tormenta y lo lanzaron al mar, ¿sí? Y pasó la ballena y eso lo sabemos. Pero estaba yo pensando en esto y decía, pero ¿por qué Jonás hizo eso? ¿Fue solo rebeldía de Jonás? ¿Fue el no querer desobedecer a Jonás? Y me di cuenta que a Jonás le pasó algo parecido a lo que yo les estaba narrando acerca de mí cuando vi el problema de Manasés. Porque si usted lee a Jonás 4, ¿sí? En el versículo 2, fíjese lo que dice Jonás. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. O sea, Jonás no quería ir porque sabía, o sea, Dios le había mandado allá a predicar porque iba a acabar con Nínive, ¿sí? Entonces él tenía que ir a anunciar allá. Entonces él sabía que como Dios es tan misericordioso, que para qué se iba a perder el tiempo para allá anunciar eso, ¿sí? ¿Para qué? Y, no, yo qué voy a hacer por allá. Eso no fue que él, no es que no quería ir. No es que tenía otra vuelta que hacer en Tarsis. Era que no quería ir a hacerlo porque estaba enojado contra Dios. Estaba enojado contra Dios porque decía que es demasiado misericordioso. Ahorita yo me voy a Tarsis allá como un loco a hablar allá cosas, y para nada, porque el Señor ahorita viene y ellos se inclinan, oran, ayunan y ya, y no pasa nada. Eso pensaba Jonás. Y por eso no quería ir a Nínive. Y yo como que me veía un poquito estas dos historias y decía, pero es eso, ¿sí? Y entonces, ¿qué hago con estas ideas? Dije yo, bendito sea el Señor, Dios poderoso en misericordia, ¿sí? Y esa es la gran misericordia del Señor. Eso es lo que yo le llamé en la primera presentación, Juan, la grandeza de las misericordias de Dios, ¿sí? De la cual tomamos provecho hoy nosotros. Porque si fuera por nuestras acciones, por lo bueno que somos, por lo bien que nos portamos, ¿qué sería de nosotros? Creo que se hubiera abierto la tierra aquí debajo y nos habría tragado a todos. ¿Quién podría estar vivo, en pie, delante de la presencia del Señor, reconociendo uno todas las maldades que hemos hecho? Pero Dios es grande en misericordia. Y yo me enojé y Jonás se enojó. Y fíjese usted que Dios puede perdonar tu pecado también, porque alguien dirá, pero mi pecado es muy grande. Mi pecado no puede ser. Yo he escuchado a personas hablar así. Mi pecado es demasiado, mi pecado es muy grande. No puede ser perdonado. Pero ahí están los ejemplos. 55 años haciendo el mal. Y tan solo se arrodilló y oró, ¿sí? Seguramente se arrodilló y oró de manera muy real, ¿sí? De manera muy contundente, de todo su corazón. Seguramente se arrodilló y se postró. Manasés y oró. Pero es tan grande las misericordias del Señor. Son tan maravillosas las misericordias del Señor. La grandeza de las misericordias del Señor son tan grandes y son tan altas que aún tu peor acción, el pecado más grande que tú consideres, Dios puede perdonarlo. Me enojé, pero después me alegré. Gracias al Señor, sí. Todos nos hemos equivocado, todos fallamos y seguimos siendo contumaces y rebeldes muchas veces y nos equivocamos en otras ocasiones, pero el Señor ha sido misericordioso. Ahí estás sentado, ahí estás parado y el Señor tiene misericordia de ti. Y el Señor ha tenido misericordia de mí. Ese es nuestro Dios, así de misericordioso, así de grande, así de majestuoso. El Salmo 103:8 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Tiene largura de ánimo, nos ha soportado. ¿Cuánto soportas tú? ¿Sí? Yo les contaba una vez que he conocido de madres que echan a sus hijos a la calle y no les vuelven a abrir la puerta. Les contaba un caso de una persona que conocí que estaba en las drogas y llegaba a la casa y maltrataba a la mamá y se robaba la licuadora y se llevaba las cosas y la mamá decidió no volver a abrir la puerta. Cansada de los atropellos, cansada del maltrato, cansada de que le vendiera todas las cosas.
Aún la mamá puede cerrarle la puerta a un hijo que ella misma parió y el Señor sigue teniendo misericordia de ti. Y el Señor sigue teniendo misericordia de mí. Porque son grandes sus misericordias. Porque esa es la grandeza de las misericordias del Señor. Ahora bien, ese es el ejemplo que tenemos, ¿no? Y creo que vayamos pensando en que esto que vamos diciendo es para aplicarlo, ¿sí? Porque podemos dar un tratado aquí acerca de las misericordias del Señor. Pero este es el ejemplo que Él nos ha dejado. El ejemplo que el Señor nos ha dejado es ese. Así que si estás sorprendido, que sea un reto entonces. Que sea un reto. Que también tú puedas perdonar. Que también tú puedas tolerar. Que aún al que te hace mal, tú puedas hacerle bien. Y que al desvalido le hagas misericordia. No importa si ese desvalido te agrede. Qué reto, ¿no? Alguno dirá, pero Lucho dice eso y seguramente Lucho lo hace. ¿Y usted cree que yo lo hago? Pues yo lo hago a veces. Y a veces no puedo. Pero este es el reto. Porque ese es el reto diario del creyente. Procurar hacer esas cosas que son buenas, que son agradables delante del Señor. Y si nos caemos, nos levantamos y perseveramos y vamos hacia adelante. Y yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago. Olvidándome lo que está atrás, metiendo hacia adelante, porque tengo que seguir corriendo esta carrera del creyente. Donde tengo que ser mejor mañana que hoy. Donde debo ser esforzado y valiente y hacer lo bueno y agradable delante de Dios. Y si me caigo hoy, me levanto hoy mismo y miro a ver cómo sigo adelante con la ayuda de Dios. Este es el reto del creyente. Ahora pasemos a la siguiente y exploremos un poquito más qué es la misericordia en sí, ¿sí? ¿Qué es la misericordia? Y encontraba yo una definición. Esta definición es del diccionario, ¿no? Esta es pura definición del diccionario, ¿no? Pero me gustó, por eso la puse acá. Y dice, definición de misericordia de la RAE, ¿no? De la Real Academia Española de la Lengua. Dice, virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenos. Virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenos. Y estaba leyendo un comentario y hablaba justo de esa palabra inclinarse, ¿sí? Que la misericordia tiene que ver con eso, con inclinarse. Y me acordaba yo de la parábola del buen samaritano, de ese pasaje, ¿sí? Pasó el sacerdote y el tipo estaba ahí tirado en el suelo herido. Pasó el sacerdote. Sí, gracias. Gracias. Pasó el sacerdote, pasó el levita y fueron indiferentes. Pero pasó el samaritano y lo vio ahí y se inclinó, ¿sí? Es que ser misericordioso demanda un esfuerzo, ¿sí? Porque si fuera gratis ser misericordioso, pues todos fuéramos muy misericordiosos. Pero es que todo tiene un costo, ¿sí? Y el ser misericordioso te implica un costo. Tú tienes que morir a algo. Tú tienes que dejar algo. Tú tienes que permitirte ser vulnerado un poco. Tú necesitas entregar algo de lo que tienes, si no, no puedes ser misericordioso. No es gratis, ¿sí? El samaritano pasaba y él sí lo vio y él sí hizo misericordia y se inclinó, ¿cierto? Porque decía inclinarse. Porque el tipo porque mira la definición de la RAE, ¿sí? Virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenos. Y esa es la definición de misericordia. Entonces, claro, te mando un esfuerzo. Yo casi no me puedo agachar porque esta rodilla me tiene... Pero entonces me tengo que agachar, tengo que coger al que está ahí herido y lo tengo que levantar, ¿sí? El tipo lo cogió, creo que no sé si fue que lo subió a su caballo, no sé dónde lo subió. Vendó sus heridas, pero el tipo iba a hacer otra cosa. Pero se desvió de lo que iba a hacer y se puso a hacer lo otro porque tuvo misericordia. ¿Qué le costó? Tuvo que llegar, tuvo que agacharse, tuvo que reanimarlo, tuvo que tojar, vendarle, no sé qué más. Después lo llevó a otro lugar del mesonero y le dijo, dale todo lo que te pida. Entonces también puso plata, puso tiempo, puso disposición, puso plata. No solamente se inclinó él físicamente, inclinó su corazón, inclinó su disposición, inclinó todo lo que él tenía por hacer misericordia. Y ese es el asunto de hacer misericordia, que requiere un esfuerzo, que tienes que entregar algo de lo que tienes. Poco o mucho tienes que entregar. Entonces esa palabra o esa connotación de que es inclinarse a favorecer al desvalido, me gustó porque es inclinarse, porque demanda un esfuerzo, porque demanda una disposición y un entregar de lo que tengo. Tengo que morir a algo para ser misericordioso. Pero si no estás dispuesto
si no estás dispuesto a tomar un poquito de tu tiempo para ser misericordioso, pues no vas a poder ser misericordioso. Y si no estás dispuesto a disponer un poquito de tu dinero para ser misericordioso, no vas a ser misericordioso. Y si no estás dispuesto a dejar algo que te interesa por ayudar al otro porque está en problemas, no vas a ser misericordioso porque no es gratis. Cuesta. Pero es el ejemplo que Dios nos ha dejado. A ser misericordioso. Mire, definición ya de diccionario bíblico, ¿no? La misericordia de Dios. Cuando hablamos de la misericordia de Dios, hablamos de la doctrina de la compasión divina. La doctrina de la compasión divina. Y aquí tengo unos ítems que se los voy a leer, ¿sí? Mire cómo lo definen. Bondad de Dios sobre los que están afligidos o angustiados. Bondad de Dios sobre los que están afligidos o angustiados. Compasión, piedad, y vuelve y dice, inclinarse a alguien que está necesitado. Inclinarse a alguien que está necesitado. De eso habla la misericordia del Señor. Pronta, y otra vez lo dice, fíjate, pronta inclinación de Dios a aliviar la misericordia, a aliviar la miseria de las débiles criaturas. Pronta inclinación de Dios a aliviar la miseria de las débiles criaturas, ¿sí? Esa es la misericordia del Señor, ¿sí? Y ese es el ejemplo que tenemos nosotros. Y a eso debemos de llegar. Usted dice, ay no, yo soy muy malo, yo no hago eso. No, no me importa. Comience a hacerlo. Esto no es echarnos culpas. Ya para echar culpas tenemos ya al enemigo. Esto no es echarse culpas, ¿sí? Esto es de ver cómo voy a cambiar mi forma de ser. Esto es de ver cómo voy a comenzar a hacer las cosas bien a partir de este momento. Llorar sobre la leche derramada ya no hay nada que hacer, ¿sí? Es eso más bien, ¿sí? ¿Cómo lo hace Dios? Bueno, Dios tiene bondad del que lo necesita, del afligido, del menesteroso, del angustiado, del afligido. El Señor hace sus misericordias sobre todos. Y ya vamos a ver que ni siquiera es solo sobre los creyentes. El Señor hace misericordia sobre toda la creación que Él creó. Él hace misericordia. Hace misericordia con el impío. Si no, no hubiera ni uno por ahí caminando. Hace misericordia y todos los días hace nuevas misericordias. Con el impío que lo ofende, que hace lo malo delante de él, que se ríe, que es burlador, y el Señor hace misericordia y los tiene en pie. De nosotros que somos infieles, hace misericordia. De nosotros que no le prestamos atención, que lo hemos puesto en el cuarto o en el quinto lugar de nuestra vida, y ahí te tiene, estás. Es que si no fuera así, no estuvieras ahí. Te hubiera borrado ya el Señor de la faz de la tierra, porque si fuera por merecimiento, aquí nadie merece nada, ni usted ni yo. Aquí nadie merece nada. La misericordia presupone que alguien esté en problemas, ¿sí? Entonces partamos de esas definiciones, ¿sí? La misericordia es la doctrina compasiva de Dios, y para que usted sea misericordioso se requiere que alguien esté en problemas, que alguien no pueda, que alguien esté desvalido. Y eso hizo el Señor con nosotros. Nosotros estábamos desvalidos en nuestros delitos y pecados, estábamos muertos de hecho. Y Él se inclinó a nosotros e hizo sus misericordias, ¿sí? De manera específica, la misericordia que hizo sobre los creyentes es lo que le conocemos como gracia, ¿sí? Que no es lo mismo gracia que misericordia. Que tal vez la gracia sea una misericordia muy especial. Tal vez la gracia es una misericordia muy especial y es directamente para el creyente. Esa sí es para el creyente. La gracia salvadora es para el creyente. La misericordia de Dios la vemos en toda su creación. El Señor hace salir el sol sobre justos e injustos, porque para siempre es su misericordia. Fíjese lo que dice Efesios 2, del 4 al 5, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Se inclinó a nosotros que no podíamos. Se inclinó a nosotros que estábamos muertos. Se inclinó a nosotros que somos trapo de inmundicia delante de Dios, que no valemos 5 centavos, si quisiéramos decirlo, pero el Señor nos ama así. Entonces se inclinó, hizo sus misericordias con nosotros. Lamentaciones 22-23 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad.
Entonces, todo esto contiene la misericordia del Señor, ¿sí? Es rico en misericordia. No solo es rico en misericordia, sino que hace misericordias nuevas cada mañana. Y ayer el Señor hizo unas misericordias contigo y conmigo, y hoy hace otras misericordias. Tiene que volver a ser misericordioso, porque nosotros somos muy mal portados. Tiene que ser muy misericordioso, porque nosotros todos los días le ofendemos. No debería ser así. Pero Él hace una nueva misericordia cada mañana. Y una nueva misericordia hace. Y ahí vamos viviendo sobre esas misericordias, un día a la vez con el Señor. Es lo mismo gracia que misericordia. Les decía que no, y voy a darles dos definiciones para que la tengan ahí, o si quieren la escriban, ¿sí? Fíjense que la gracia, yo como estuve estudiando, la gracia es una misericordia muy especial que hace el Señor con el creyente, ¿sí? Pero las misericordias del Señor son para todos. Mira, la gracia se ocupa del hombre en su condición de culpable, ¿sí? Y cuando recibes gracia, por eso que eres salvo, ¿sí? Porque la gracia, que es una misericordia muy especial de Dios para los creyentes, se ocupa de eso, del hombre en su condición de culpable. Entonces va dirigida hacia los redimidos, hacia los predestinados, hacia el creyente. La misericordia la podemos definir como que se ocupa del hombre en su condición de desdichado. ¿Sí ve la diferencia? Desdichados hay muchos, ¿sí? La misericordia le apunta a eso, a los desdichados. Pero la gracia que esa misericordia tan especial es para el creyente, ¿sí? Para los redimidos de Dios. Quiero ponerles un ejemplo, ¿sí? Acerca de las misericordias de Dios. Que alguien me haga el favor y me lea Génesis 19, 15 al 16. En esta destrucción de Sodoma y Gomorra, ahí podemos ver las dos cosas que les acabo de hablar, ¿no? La misericordia de Dios y la gracia de Dios. No es lo mismo. No es exactamente lo mismo. Fíjense que Lot, por su condición de un hombre de fe, seguramente ya él había recibido la gracia de Dios y era un tipo salvo, ¿sí? Y aún lo pudo haber muerto en ese lugar y seguía siendo salvo, porque la gracia ya la había recibido. Pero además de la gracia, el Señor hizo misericordia con él. Y le dijo, Lot, mira lo que le dice, Lot, levántate, toma a tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad, ¿sí? No tuvo Dios misericordia de Sodoma y Gomorra en ese momento, ¿sí? Porque resulta y pasa que hay otro punto importante, y es que Él hace misericordia del quien Él quiere hacer misericordia. Y Él ayuda al que Él quiere ayudar. Y ese es otro tema que podemos hablar aquí un año. O no sé si más, ¿sí? Ese es otro tema, ¿sí? Vamos a ver, porque él hace misericordia, pero también las hace del que Él quiere, porque del que quiere, dice Romanos 9, yo tendré misericordia de quien quiero. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Entonces, fíjate que no se compadeció de Sodoma y Gomorra, de ese pueblo, pero se compadeció de Lot. Y le dice Lot, pero levántate, busca a tu mujer. Y Lot como que se detenía, como que no entendía nada, entonces lo cogió por la mano a él y a su esposa y a sus hijos, y los cogió de la mano y los sacó por sus misericordias, y aquí lo dice. Según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Fíjense cómo son, ¿no? Entonces, Lot ya tenía la gracia de Dios, porque era un hombre creyente y salvo, ¿sí? Pero además de eso, además de esa gracia, hizo misericordia en ese momento de él y lo sacó de la ciudad para que él no pereciera con la ciudad. Y aunque hubiera perecido, ya era salvo, pero igual tuvo misericordia y lo quiso sacar de ahí. Aquí vamos viendo un poco la diferencia, porque no es exactamente lo mismo la gracia y la misericordia. Avancemos porque se me fue el tiempo. Pero antes de eso quería recordar otro acto de misericordia del Señor, y fue la alimentación de los 5,000, ¿sí? Él los vio ahí como ovejas sin pastor, estaban hambrientos, lo andaban siguiendo. Más adelante dice que los seguían por la comida. Ya lo sabía el Señor, ¿sí? Ustedes me siguen porque les doy comida. Pero con todo y eso, y sabiendo todas esas cosas, les hizo misericordia porque los vio hambrientos, se los vio sedientos, y los vio ahí como ovejas sin pastor, y les hizo misericordia, y los alimentó. Esas son las misericordias del Señor, ¿sí? Y como decíamos hace un ratico, que esa misericordia se ocupa del hombre en su condición de desdichado. No de muerto en sus delitos y pecados, sino de desdichado, de una pobre criatura insignificante, que no se puede valer por sí mismo. Pasemos al siguiente punto. Ahora ya vamos cerrando el tema. La misericordia de Dios es para todos, ¿sí? La misericordia de Dios es para todos. Y alguien me lea Salmo 145, 9. Salmo 145, versículo 9. Amén. ¿Sí ve? Que Él es misericordioso con todos, ¿sí? Él ha hecho misericordia con todos. Por eso usted ve a la gente caminando por ahí, ¿sí? Por eso no estamos peor de lo que estamos. Porque pudiéramos estar mucho peor de lo que estamos.
Pudiéramos vivir en un mundo absolutamente caótico, ¿sí? Donde no hubiera posibilidad ni a dónde meter la cabeza. Y ahorita estamos atravesando el coronavirus y tenemos problemas, y hay problemas económicos y todo eso, pero ahí estás en pie. Comiste, desayunaste hoy. Y esas son las misericordias del Señor. Y no solo tú que eres creyente, yo que soy creyente, lo hace con muchos. Y vemos que la misericordia de Él es con su creación, con todas sus criaturas, porque si no fuera así, ya todo se hubiera acabado. Alguien me lea, por favor, Lucas 17, del 11 al 19. Alguien me haga el favor y lea ese texto, para explicar un punto que está importante. ¿Vieron una diferencia ahí entre gracia y misericordia? ¿Cuántos recibieron misericordia? ¿Cuántos leprosos eran? ¿Cuántos recibieron misericordia? Todos. ¿Y cuántos recibieron gracia? Uno. ¿Sí vieron la diferencia? La misericordia es del Señor con toda la creación. Por eso usted ve los impíos por ahí, usted dice que hasta les va bien. Porque usted los ve en carros, en casas y bien comidos y todo eso. Usted dice que le va bien, pero eso no es bien, porque eso no es el bien para el ser humano. Sin embargo, Dios tiene misericordia de ellos y les da su comida, y usted lo ve que viven con comodidad. Es misericordia del Señor. Pero han recibido la gracia de Dios. Aquí uno solo recibió la gracia de Dios. Y fue el que se devolvió, porque aquí lo dice. Dice que volvió, dice. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró. Fíjese que ese sí recibió la gracia que salva, ¿sí? Recibió la misericordia y recibió la gracia. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano, ¿sí? Y le preguntó a Jesús, ¿y no eran 10? ¿Y a los otros 9 dónde están? Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Sobre ese llegó la gracia del Señor, y sobre nosotros ha llegado la gracia del Señor. Bendito sea el Señor. También recibimos nosotros misericordias, y unos que no son creyentes también reciben misericordias. Ahí está. Sobre todos hay misericordia. Usted dirá, ¿y nosotros sobre quiénes, o sea, a quiénes le hacemos misericordia? Claro, principalmente a los de la familia de la fe, ¿sí? Pero eso no le quita que no haga misericordias con otros. Es bueno hacer misericordias con muchos, no solamente con los de la familia de la fe. Hay que ser misericordiosos, hay que inclinarse al desvalido, hay que inclinarse al desdichado, al que no puede, hay que inclinarse. Y de eso se trata la misericordia, y ese es el ejemplo que Dios nos pone. Entonces, el cuarto punto, ¿no? Ya, y es lo que hemos estado, yo les dije desde el comienzo, que fuéramos prestando atención a todo lo que íbamos diciendo, porque en definitiva, la idea es, claro, conocer el carácter de Dios, conocer este atributo, que Él lo tiene, y que nosotros podemos heredar ese atributo, ¿sí? La misericordia, no como la omnipresencia, por ejemplo, no lo podemos tener, ¿sí? La omnisciencia tampoco, pero la misericordia podemos tenerla. Podemos hacer grandes misericordias también nosotros. Y eso se trata este cuarto punto, ¿sí? Aplicar todas estas cosas, porque claro, aquí podemos dar un tratado y viene un teólogo y nos habla un mes de la misericordia del Señor, y nos entra por aquí y nos sale por aquí. Pero no es el propósito. El propósito es, bueno, ¿y yo qué hago con esto? Usted también tiene que ser misericordioso. Y eso dice Lucas 6:36. Sé pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Él es el ejemplo de misericordia, ¿sí? Él hace misericordia aún contra aquellos que lo ofenden. Él hace misericordia contra aquellos que hablan mal de Él, contra aquellos desobedientes, testarudos, contumaces, con una carga de pecado y cualquier cantidad de conflictos, y el Señor igual hace misericordia. Ese es el ejemplo que tenemos nosotros, el hacer misericordia como Dios ha hecho misericordia, así como dice el dicho, que eso no lo dice la Biblia, ¿no? Haz bien sin mirar a quién. No, eso no lo dice la Biblia, yo no lo he visto así tal cual, ¿no? Haz bien sin mirar a quién. Eso es un dicho de la gente por ahí de la calle, pero es real, ¿sí? Hacer el bien sin mirar a quién, ¿sí? Ese es el propósito, yo creo que de esta enseñanza, y a la vez como la conclusión, ¿sí? Voy a leerles Colosenses 3 del 9 al 13 y con eso cerramos. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y este versículo 12 que es el que quiero resaltar. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, ¿sí?
Ese en definitiva es el llamado, a tener esa entrañable misericordia, esa gran misericordia, esa desinteresada misericordia, porque ese atributo es importante, el desinterés, porque si tú haces algo esperando algo a cambio, eso no está bien. La misericordia no espera nada a cambio. Tú haces y tienes un detalle con el desvalido, con el desdichado, ¿sí? Y a eso nos ha llamado el Señor, a hacer misericordias, a tener grandes misericordias. Bendito sea el Señor, y parémonos y pongámonos en pie para orar y dar gracias al Señor por esta enseñanza. Bendito seas, Padre Celestial, buen Dios grande y misericordioso. Tú eres nuestro ejemplo, Señor, en todas las cosas. Jesús es nuestro ejemplo en todas las cosas, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Tú eres grande en misericordia. Tú eres rico en misericordia. Tu misericordia es abundante, Señor. Y tus misericordias son nuevas cada mañana. Tú haces salir el sol sobre justos e injustos. Y la tierra está llena de tu misericordia, Señor. Porque si no fuera por tus misericordias, ya hubiéramos sido consumidos, Señor. Había abierto la tierra en nuestros pies y hubiéramos sido tragados a causa de nuestra maldad, Señor. Pero tú eres grande en misericordia, Padre Celestial. Nosotros queremos tomar de ti esto también, Señor, y que tú nos ayudes cada día, Señor, a ser misericordiosos, a hacer misericordias, a estar atento al desdichado, al desvalido, al que no puede, al que sufre, al afligido, al angustiado, Señor, al que está padeciendo, al que tiene necesidades de diferente tipo, Señor. Este es el ejemplo que nos has dado, Señor. El ser misericordioso, el hacer misericordia en todo tiempo, en todo lugar, sin esperar nada a cambio, Señor, comprometiendo lo que soy, lo que tengo, pagando el precio, Señor. Porque hay que pagar un precio por las misericordias que hacemos, Señor. Algo cuesta tu misericordia, no es gratis para nosotros. Me refiero a que para nosotros el ayudar, el ser misericordioso, nos implica, Señor, un costo, un precio, Señor. Ayúdanos, Señor, a desprendernos de todas aquellas cosas que nos atan. Y permite, Señor, que este ejemplo tuyo, Señor, sea contundente en nuestra vida. Si nos hemos equivocado antes, Señor, haznos caminar ahora hacia adelante, Señor. Extendernos hacia lo que está al frente, Padre Celestial. Y poder, Señor, si no lo he hecho antes, a partir de hoy, manifestar tus misericordias a través de mi vida, de mis actos, de las cosas que hago, Padre Celestial. Bendito seas por siempre, Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre, oh Dios misericordioso. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.